Donald Trump mantiene la postura de que el gobierno de Cuba caerá pronto, destacando que en la isla existe un fuerte deseo de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. En una entrevista telefónica con CNN, yo no he escuchado que Cuba diga que quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos, pero bueno, mencionó que Cuba busca un diálogo, pero subrayó que no se apresurará en este tema. A pesar de reconocer la disposición de Cuba para negociar, Trump prefirió delegar el asunto en Marco Rubio. Marco Rubio es de familia de origen cubano y Marco Rubio, que es el secretario de Estado, canciller, sería el encargado de liderar las conversaciones sobre el tema. No obstante, dejó claro que su prioridad actual es el asunto de Irán, por lo que el tema cubano no recibirá un enfoque inmediato. El presidente estadounidense enfatizó que aunque Cuba ha buscado el diálogo durante 50 años, apurar el proceso podrá tener consecuencias negativas. Aseguró que las negociaciones deben manejarse con cautela para evitar errores. Bueno, todos más o menos sabemos o intuimos en qué anda Cuba. Por lo pronto, en una muy grave crisis energética. Imagínense lo que es para Cuba una crisis energética. A ver, se lo pongo, para cualquier país. Imagínense lo que es que le dejen de enviar petróleo en caso de que no tenga y que además de todo eso tenga una crisis en donde no hay luz. No hay luz, así, de sencillo. No hay gasolina, la gente no se puede mover, no hay el transporte público, ¿cómo le hace para moverse? Pues le diría que hasta ayer, el 68% de todo el país, todo se quedó sin luz de toda la isla. Es un récord histórico. La situación se ha agravado especialmente por las sanciones petroleras, le reitero, de Estados Unidos, paralizando la economía y aumentando el malestar social. Trump ha insinuado que puede tenerse petróleo venezolano, pero también le voy a decir algo al respecto. Dijo claramente venezolano, que ya tiene acuerdo con Estados Unidos, pero no habló del mexicano ni tantito. Y luego también hay otras cosas que están pasando con la ayuda en Cuba, ¿no? Por ejemplo, la ayuda que se le está dando de parte, por ejemplo, de México, hay cada vez más inquietud si está llegando a quien debe de llegar o se anda especulando con ella, que es algo que el gobierno mexicano debería estar atentísimo, ¿eh? O sea, porque esta buena intención del gobierno mexicano puede estar acabando en otras manos y en otras circunstancias. El mayor apagón previo ocurrió este lunes, con el 64% del país sin electricidad, seguido de cortes similares en los últimos días. Los apagones afectan seriamente las actividades económicas y empeoran seriamente la calidad de vida de los cubanos. Hablemos con Arlene Ramírez Uresti, internacionalista y profesora de la Universidad Iberoamericana, para hablar de esto. Arlene, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación, Javier, un gusto saludarte. Gracias, andas medio malita, ¿verdad? Un poquito todavía ya saliendo, pero todavía un poco ronca. Es que esa tos luego te dura mucho tiempo, ¿no? O sea, ya estás bien, pero la tos ahí te sigue por lo menos 30 días, ¿no? Sí, terrible. Exactamente. Bueno, que te mejores, Arlene. Te pregunto, ¿cómo ves la situación de Cuba? El presidente Trump ha dicho es la siguiente parada. ¿Qué se puede negociar? ¿Qué puede negociar Díaz-Canel que a lo mejor ni siquiera están hablando con él? Pues mira, la negociación que pudiera haber quizá va a resolver de inmediato, ¿no? Y le va a favorecer a los Estados Unidos, pero quizá no a Cuba. En realidad, tú sabes que durante décadas Cuba ha sido parte de un eje informal, geopolíticamente hablando, ¿no? Que incluso ha fortalecido la presencia de Irán, de Rusia y de China en la región. Hoy, ya con la alianza de Venezuela y Estados Unidos, Cuba queda como este pivote nuevamente que fue durante muchos años de la Guerra Fría y que hoy puede no solamente cambiar dramáticamente el equilibrio de poder respecto a los Estados Unidos, sino que además pudiera darle a Donald Trump esa victoria comercial frente a China y quizá política frente a Rusia, ¿no? Tomando alguna alianza que permita no solamente el comercio, que al final lo que sabemos, la situación en Irán, la situación en Venezuela, todo gira en torno al tema económico y a la agenda de reindustrialización de los Estados Unidos. A ver, ¿qué puede negociar Cuba? ¿Y quién puede negociar por Cuba?
Pues mira, en realidad creo que ahora mismo Díaz Canel podría ser un interlocutor bastante viable, tomando en cuenta que Cuba tiene su propia complejidad y que incluso dentro de Cuba, pues hoy hay muchas divisiones políticas. El mismo caso, por ejemplo, que en Venezuela se negocia con el régimen actual. Después se hace un cambio, un enroque por algún aliado, sobre todo tomando en cuenta la experiencia y la sensibilidad que tiene Marco Rubio con el tema latinoamericano y sobre todo con Cuba, ¿no? Y que de ahí entonces pudiera haber no solamente un primer acercamiento, sino qué puede negociar. La condición humanitaria en realidad creo que va a ser muy importante, pero más allá de eso, puede ser la llegada nuevamente de inversión extranjera a Cuba. Hay que recordar que antes de la Revolución Cubana, Estados Unidos tenía muchísimas inversiones en Cuba, era uno de los países que más invertía en la isla y que además todas esas inversiones fueron nacionalizadas sin el pago correspondiente, al igual que en Venezuela. La pregunta también en este sentido es, ¿México ahí cómo queda? Porque se ha buscado interlocutores, pero de repente uno piensa, Arlene, que México efectivamente puede ser un interlocutor, pero también lo que sucede es que México ha demostrado con toda claridad estar en favor de Cuba y yo supongo que Estados Unidos quiere un interlocutor válido, no un interlocutor a favor de Cuba, ¿no? ¿Cómo ves eso? Definitivamente, y lo estamos viendo. La reunión del día de mañana, el escudo de las Américas, pues claramente tiene vacíos importantes, uno de ellos, el de México mismo, ¿no? Que pudiera ser como lo fue en muchos años, insisto, durante la Guerra Fría, no solamente una bisagra, sino el eje más importante de lo que Estados Unidos llamó los países alineados hacia esta política exterior. Hoy pareciera que al presidente Donald Trump no solamente le interesa volver a hacer una alineación de países, sino que además requiere de una interlocución diplomática que hoy México no puede llevar a cabo porque de repente vemos que incluso las acciones humanitarias se ven como más un apoyo ideológico político que en realidad una intermediación con fines humanitarios. ¿Dónde, dónde queda Rusia y dónde queda China? Y te lo pregunto porque todos sabemos que a lo largo de mucho tiempo Rusia, la Unión Soviética fue un factor, incluso dejó de ser la Unión Soviética y Rusia siguió siendo un factor positivo para la isla. Pues mira, estos dos países han seguido colaborando con Cuba en materia de inteligencia y seguridad, por supuesto, en un vínculo político importante, ¿no? Pero además, la cooperación militar y tecnológica sigue siendo una constante. A China en este momento lo que más le preocupa es que la situación en Irán pueda estabilizarse para que se mantenga el nivel de precios y que, por supuesto, al momento de estabilizar Irán, el flujo a través del estrecho de Hormuz le permita no solamente seguir teniendo sus propios recursos para la manufactura. Hoy Cuba es una segunda prioridad geopolíticamente hablando o geoeconómicamente hablando para Rusia y para China. Para Rusia, el desgaste con los Estados Unidos en el tema de Cuba no solamente significa que se revivan tensiones digamos, este esquema bipolar de antaño. En realidad, Rusia tiene hoy una prioridad muy importante, que es que el conflicto en Ucrania siga. Hoy está distraída la opinión pública de esta guerra tan importante y lo más interesante acá será las consecuencias que traiga la tensión en Irán, cómo van a reconfigurar. Si Cuba logra negociar antes de que ese conflicto termine, pues será bastante bueno para la región, porque Estados Unidos entonces eliminará un frente de disputa que tiene abierto el día de hoy. O sea, para, digamos, hablando de Cuba, si Trump logra cerrar lo que quiere para Cuba, ahora sí se aplicará la máxima, ¿no? América para los americanos, pregunto. Totalmente. Tú y yo conversamos hace unas semanas cuando se emitió este documento de política Sí, exterior, lo recuerdo. justamente, y hablábamos además de este nueva versión del patio trasero y de la política del gran garrote, y lo estamos viendo hoy, no solamente por el caso de Venezuela, sino por las amenazas, ¿no? Y el tono tan ríspido que a veces pareciera que se da hacia Cuba.
si Cuba cambia la alineación hacia una diplomacia mucho más moderada y a una alianza controlada con los Estados Unidos, entonces el objetivo de Donald Trump hacia América Latina se habrá cumplido, habrá cerrado un paso importante ideológico, político y económico de Rusia y de China, y China tendrá que buscar nuevos aliados, tal vez no solamente en la región, sino en otros países que empiecen a acercarle nuevamente, sobre todo al mercado norteamericano. Oye, a ver, y también déjame plantearte otro asunto. La presidenta de México y el expresidente López Obrador, y a lo largo de la historia, México ha tenido una relación particular con Cuba. No olvidamos el Come si te vas de Fox, pero el asunto es, te lo pregunto, Arlene, ¿qué puede pasar en México? ¿Hasta dónde la presidenta va a tener que ceder, ¿no? Porque la presidenta dice vamos a buscar, e incluso es enfática y vuelve a decir el tema, ¿no? De que vamos a ver si buscamos convencerlo para que les mandemos petróleo a Cuba. Es una crisis humanitaria. Hay voces dentro del país que me parece, en este país, que son para atenderse, que tienen que ver con, espérame, todo lo que le ofreces a Cuba, y hay aquí muchas zonas en las que ni siquiera hay alcance, ¿no? De los mínimos, pues. Sí, por supuesto. Yo creo que México irá recuperando su grado de negociación y de interlocución con los Estados Unidos en tanto que uno se atienda a la agenda de seguridad bilateral que Claro. tanto le interesa a Donald Trump. Sí. Y segundo, en tanto que avancen las negociaciones del TEMEC, esa coyuntura que está enfrentando México en la relación con los Estados Unidos tiene dos ejes muy importantes. El tema de seguridad, y no solamente la seguridad fronteriza, sino ahora con este tema del escudo de las Américas, será muy importante darle seguimiento a la cumbre del día de mañana para poder entender cuál va a ser entonces la dinámica, ¿no?, nueva, con actores nuevos que están llegando al escenario, como Bolivia, por ejemplo, y Chile. Y en este sentido, México tendrá no solamente que funcionar como un nuevo, digamos, una nueva bisagra, ¿no? Y tendrá además que esperar el término de las negociaciones del TEMEC. Lamentablemente creo que llegamos a este punto de la negociación con muy poco margen de maniobra. La agenda de seguridad lo estamos viendo ahorita con el caso de Ecuador, pudo haber sido muy diferente con una narrativa que fuera mucho más al estilo de lo que vimos en Ecuador hace unos días, ¿no? Pero al final México está buscando resguardar la soberanía, ejercer su propia política de seguridad, atendiendo, por supuesto, ¿no?, las preocupaciones de los Estados Unidos, pero creo que será fundamental el que México no solamente empiece a caminar estos temas en real cooperación bilateral, sino que además pueda demostrar de alguna forma que esa soberanía de la que tanto hablamos no solamente se ejerce en un plano ideológico político, sino bajo los principios del derecho humanitario. Híjole, híjole. Oye, entiendo que, digo, no sabemos, ya ves que dice que 2 semanas, luego pues está de por medio la elección del primer martes de noviembre, pero te pregunto para cerrar, ¿visualizas por dónde podrían ir las cosas, Arlen? Pues mira, creo que va a ser muy difícil hablar de este lapso de 5 semanas, de 4 semanas. El conflicto de Irán tiene muchísimas aristas y eso va a rebotar mucho en la situación con Cuba, ¿no? Y con otros frentes que está abriendo Donald Trump en este momento. La inestabilidad económica que trae el conflicto en Irán va a ser bien importante para el desarrollo de esta nueva agenda de política exterior del trumpismo. En realidad, el margen que trae para las elecciones de noviembre de este año no solamente se van a medir en términos de la acción militar, sino del efecto económico. Si Donald Trump logra que a través de estos frentes abiertos de conflicto haya un impacto como lo está buscando en la reindustrialización y la reactivación del proceso de manufactura dentro de los Estados Unidos, quizá los conflictos los va a dejar de lado porque en realidad lo que le interesa es el tema económico. Esa es la clave del asunto. Bueno, Arlen, que te mejores y que te buscamos pronto otra vez, ¿no? Que tengas buena noche. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo. Para ti. Buenas noches. Hasta luego.